Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y en este ciclo de programas que venimos organizando intentamos explicar por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otras no. Para ello utilizamos como guía el libro ¿Por qué crecen los países? De José Ignacio García Hamilton, cuya tesis principal es que aquellas sociedades cuyos poderes se encuentran limitados y equilibrados entre sí, son las que generan desarrollo económico. A los fines de limitar y controlar a los gobiernos, resulta fundamental el acceso a la información pública por parte de la sociedad. Para tratar este tema nos acompaña hoy Carlos Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, una entidad pionera en lo que hace a la transparencia de los actos de gobierno. Pablo Secchi es licenciado en Ciencia Política. Tiene una maestría en Análisis, Gestión y Derecho Electoral. Es director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano. Es especialista en temas de transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Hola Pablo, bienvenido a ¿Por qué crecen los países? Gracias, muchas gracias por la invitación. Pablo, vos sabés que en el libro ¿Por qué crecen los países? De mi padre, José Ignacio García Hamilton, él le da una gran importancia al tema de las instituciones y dentro de un país para generar riqueza, y dentro de las instituciones la transparencia en los actos de gobierno, básicamente uno de los requisitos del sistema republicano, resulta siempre muy importante. Vos sos director ejecutivo de Poder Ciudadano, que es una ONG que justamente su principal función es esta, ¿no? O sea, buscar la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Poder Ciudadano es el capítulo argentino de Transparencia Internacional. La organización fue fundada en el año 89, con lo cual tenemos una vasta historia, habiendo pasado por diversos temas. Allá en aquella época la idea era movilizar a la ciudadanía, darle herramientas para que se pueda comunicar, para que se escuche su voz. Fuimos trabajando en temas de justicia, de participación ciudadana, y todo eso se fue convirtiendo finalmente en el marco de nuestra organización, que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, fortalecer instituciones, y para eso uno de los puntos más grandes que tenemos tiene que ver con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Tu padre José Ignacio García Hamilton, fue miembro de nuestro consejo de administración, con lo cual conocía bien lo que hacemos. ¿Y a qué se dedica específicamente respecto de la transparencia y y evitar actos de corrupción dentro de él? En primer lugar, que se respeten las normas, ¿sí? Las normas, todo lo que tiene que ver con un paraguas que podemos denominar integridad. En ese paraguas de integridad está la transparencia, la lucha contra la corrupción, y una de las herramientas que más utilizamos nosotros, que es trabajar por el acceso a la información pública. Así que en ese marco es lo que nosotros entendemos por transparencia. En ese marco nosotros recomendamos normativa para que sea sancionada por el Congreso, para que sea tomada por los ejecutivos. Tenemos una pata muy fuerte de trabajo con la justicia, que es quizás de los tres poderes el más reticente a transparentarse, a trabajar en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es muy difícil que se entregue información. De a poquito se va avanzando, pero nuestro marco está puesto en los tres poderes del Estado, intentando impulsar políticas de transparencia. Y respecto de la corrupción, ¿qué es lo que ven como más relevante y más importante de conseguir en ese ámbito? En primer lugar, la justicia en su ámbito de trabajar la impunidad. Quizás los casos de corrupción muchas veces salen a la luz en nuestro país, toman público conocimiento, pero lo que se necesita es que se llegue a condenas efectivas. Hay números dando vueltas que tienen que ver con la justicia en la Argentina. Por ejemplo, que un juicio en materia de corrupción puede llegar a tardar 15 años en la Argentina, ¿sí? Que llegue a un veredicto final. Y de esa cantidad que llega a un veredicto final, solo el 2% termina con una condena para algún funcionario público, para alguien. Con lo cual, lo que reina en Argentina no es que se conozcan los casos de corrupción, sino que puedan seguir un proceso legal más rápido, más eficiente, y que se llegue efectivamente a condenas, porque si no, lo que reina efectivamente es la impunidad. Y la sensación de la gente de impunidad, además, ¿no? La sensación de la gente. Si bien la gente cree que nunca se sanciona la corrupción, y vos podés ver casos recientes en los cuales, bueno, hay gente presa, hay procesos que se llevan adelante, lo que pasa que
la dilación en el tiempo de los juicios, vamos a casos que no nos toquen actualmente, pensemos en los casos de corrupción que tuvo la presidencia de Menem, ¿sí? Bueno, recién hace poco tiempo atrás termina dándose un fallo negativo en su contra y como es senador no termina siendo castigado, finalmente terminar preso, terminar con una prisión en su casa. Entonces lo que mira la ciudadanía es, bueno, pasa lo que pasa, sí, se lo juzga, pero finalmente no termina preso nadie en este país. Y de alguna forma termina siendo cierta, por más que ahora vemos algunas situaciones también discutibles por las presiones preventivas, etcétera, pero que hay gente que está efectivamente presa por casos de corrupción. Y ahí respecto de la justicia, ¿qué ven ustedes que habría que trabajar para mejorar esto que vos decís? Tiempos y mejor juzgamiento, ¿no? No soy abogado, con lo cual puedo cometer errores, pero te lo digo porque desde yo no el te lado... hago desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista institucional, ¿no? Sí, a ver, yo tengo una imagen de la justicia reciente. Entonces, vos tuviste un gobierno 12 años, un gobierno de un signo político 12 años, que cuando termina su mandato empieza a ser juzgado por los jueces federales principalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan a levantarse las causas, los fiscales se empiezan a mover, etcétera, etcétera. Pero son los mismos jueces que durante 12 años miraron para otro lado. Y son los mismos jueces que posiblemente, no quiero hacer una lectura negativa, ahora empiecen a ver esas causas con cierto miedo, con cierto recelo y empiecen a perdonar a los que estaban investigando. Esto no es porque sean jueces kirchneristas o sean jueces macristas. Es que se van adaptando despacito al gobierno de turno porque lo primero que se quieren cuidar es su puesto de trabajo, su lugar, su futuro. Entonces me parece que ahí hay un desafío muy grande en la justicia federal. Por un lado es, bueno, cuáles son los jueces probos que tenemos que tener. Esto está muy vinculado con la política. Sabemos que a los jueces los termina eligiendo la política, los termina sancionando la política a través del Consejo de la Magistratura. Y bueno, ¿y qué pasa en el Consejo de la Magistratura? Y vos vas a ver que todos los que se proponen para un cargo público dicen hay que modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Ahora, cuando llegan al poder y tienen la mayoría en el Consejo de la Magistratura, ya no es tan importante modificar ese Consejo de la Magistratura porque nosotros lo vamos a hacer funcionar bien. Y al fin y al cabo terminan siendo siempre los mismos en la justicia y terminamos teniendo problemas graves porque no hay justicia efectivamente en casos de corrupción. O sea, que un poco la idea sería ver la forma de despolitizar la justicia, ¿no? O sea, que la justicia sea un organismo más técnico y no tanto político. Bueno, la justicia nos estamos refiriendo a la justicia penal federal, exactamente, ¿no? Que es en la que trata estos casos de corrupción. A ver, es imposible despolitizarla, ¿sí? No podemos pensar que vamos a vivir nosotros con la configuración institucional y la historia que tenemos en un país como puede ser Finlandia o Suecia. No vamos a hacer eso en ese sentido institucional. Posiblemente va a estar politizada porque finalmente los eligen los políticos. Si llegan por concurso, finalmente queda en manos del presidente algún tipo de decisiones, pero hay un organismo que es el que termina eligiendo y el que termina sancionando, que es un organismo político. Ahora se tiene que elegir seguramente a los mejores y se les tiene que exigir la mayor objetividad posible en su trabajo. Ahora, despolitizar totalmente, verdaderamente es imposible. Ahora, hay casos que efectivamente vos los ves funcionar a los jueces durante los últimos 20 o 25 años, que algún tirón de orejas, por lo menos, para ser buenos, de parte del Consejo de la Magistratura deberían tener, y efectivamente no lo tienen. Y si vos decís, mira, la verdad es que la política es la que termina eligiendo a los jueces, ¿no? ¿Cuál es la visión de usted respecto de estos órganos políticos de elección y sanción de los jueces? Básicamente, Consejo de la Magistratura debería mejorar. A ver, se tiene que lograr una configuración en la cual estén de acuerdo la mayor cantidad de actores posibles y no prevalezca ninguno sobre el otro. Después van a ser discusiones, esa es la parte que yo digo, discusión política siempre va a haber en el medio. A mí me parece que faltan consensos básicos. Nosotros hace poquito tiempo, junto a otras organizaciones, lanzamos un intento de acuerdo anticorrupción. Esto es, bueno, la base sobre la que nos tenemos que sentar los argentinos, la sociedad civil, la política, los privados, el periodismo, para decir, bueno,
sobre estos consensos tenemos que trabajar. Y ya uno de los consensos no puede ser que esté el juez que me favorece a mí y que perjudica al contrario, y cuando asumo yo lo corro porque me está investigando, etc. Los consensos tienen que ver con políticas a largo plazo, y la justicia tiene que tener políticas a largo plazo, y hay que lograr una independencia mayor. Es muy difícil, verdaderamente, no es algo fácil de lograr cuando va a asumir un gobierno que tiene funcionarios o va a tener funcionarios o electos que tienen, 3, 4, 5 juicios en la justicia y se tienen que abstraer totalmente. Bueno, lo tenemos que lograr de alguna forma, tiene que haber ciertos consensos en la materia, y hay otras instituciones intermedias seguramente para reformar que pueden ayudar en este sentido. Otra de las áreas en las que trabaja mucho Poder Ciudadano tiene que ver con la transparencia, siempre relacionado con la transparencia, pero con la transparencia en los procesos electorales, básicamente con el financiamiento de las campañas electorales, ¿no? y buscar mayor transparencia en ello. ¿Cómo venimos los argentinos en ese tema los últimos años? Argentina desde los 2000 aproximadamente ha ido avanzando en diversas leyes en materia de financiamiento político. Y ha ido avanzando bastante bien, lo que no quiere decir que los partidos políticos, cuando rinden cuentas por los mecanismos que piden las leyes y los jueces electorales, no quiere decir que nos estén diciendo la verdad cuando nos dicen quién les dio el dinero y en qué gastaron ese dinero. Hay mucha mentira, no es un problema solo de los argentinos, es un problema a nivel global, pero se ha avanzado en tener normativas que se ajustan un poquito más a la realidad. Todavía falta mucho. Todavía vemos, por ejemplo, los informes previos de esta campaña que se está ocultando mucha información que se va... El principal candidato, por ejemplo, el caso del Frente de Todos, declara el 6% de lo que dice que va a terminar gastando. Si dice que va a terminar gastando 100 y te está diciendo quiénes le donaron en un 6% nada más. Lo van a informar en el informe final dentro de 3 meses. Y eso es quitarle información al ciudadano. Ahora, los demás partidos políticos también mienten, puse ese ejemplo en particular, pero pasa en varios partidos, los demás también mienten en quién les pone el dinero, mucho dinero que no va por dentro de la campaña, pero se ha mejorado la ley de financiamiento político este año con la reforma que se hizo en el mes de mayo, junio aproximadamente. Y además muchas veces no solamente no te dicen quién fue el aportante, sino que muchas veces reciben aportes que no los consideran como aportes de campaña. Por ejemplo, viajes en aviones, publicidad en vía pública, ¿no? La normativa mejoró mucho, se le dio transparencia especialmente a la donación de empresas, que las empresas habían sido quitadas del financiamiento en el año 2009, cuando nosotros sabíamos que las empresas seguían financiando las campañas, con lo cual hay una discusión ahí si es bueno o mal. Nosotros consideramos que es bueno saber quiénes son, por lo menos, o que darles oportunidad que te digan. Faltó una regulación muy importante en todo lo que tiene que ver con la utilización de recursos públicos, ¿sí? Esto es, los ejecutivos a nivel nacional y en todas las provincias y en todas las ciudades se ve esto, disponen de una gran cantidad de dinero que va desde la utilización de aviones, la utilización de autos, la utilización de empleados públicos para la campaña y el punto más grave, que es la distribución de pauta publicitaria entre los medios de comunicación. Ahí no hay ninguna limitación. Entonces vos ves que lo que terminan declarando los partidos políticos en relación a lo que se gasta en distribución de pauta publicitaria es un 10%. Entonces los gobiernos... Yo tengo los números de 2015 en la cabeza porque me faltan los de esta campaña. Pero recuerdo que Cambiemos, que había ganado la elección presidencial, declaraba haber gastado 150 millones de pesos. 2017, 150 millones de pesos. Y en publicidad oficial habían repartido 3.000 millones de pesos. Entonces vos decís... Hay un desbalance entre el que tiene la chequera del Ejecutivo versus el que tiene que ir a competirte desde lo terrenal, que es muy grande. Falta regular cosas, pero se va mejorando pasito a pasito. Yo digo siempre que las leyes de financiamiento de las campañas electorales se tienen que ir regulando todos los años después de una elección, porque hecha la ley, hecha la trampa.
¿Y los castigos, Pablo, para los que incumplen la normativa de financiamiento electoral, sea tanto los partidos políticos como los que los financian, son eficientes? No son eficientes, son muy bajos, son principalmente para los apoderados económicos, para los contadores de los partidos políticos, y después hay algo que sería más eficiente, pero que no se utiliza mucho, que es, quitarle financiamiento público en la próxima elección. Lo que sucede muchas veces con esto es que generalmente los castigos no llegan, pero se terminan, en caso de llegar, poniendo dentro de la ecuación de la próxima campaña. Mirá, me quitaron 50 millones. Bueno, tenemos que conseguir 50 millones más. Y como lo que importa es la campaña actual, la campaña dentro de 2 años o dentro de 4 años, la verdad que no nos importa demasiado, ya se la arreglará a quien le toque. Otra de las áreas en las que ustedes trabajan mucho tiene que ver, nuevamente, transparencia, pero también transparencia en la órbita legislativa, ¿no? Lo que llaman transparencia legislativa. Sí, nosotros trabajamos mucho, esto depende el momento histórico de la Fundación, trabajamos más o menos mirando al Congreso de la Nación, pero hemos trabajado y hemos logrado cosas importantes, como es la publicación de información en las páginas web. Hoy si entras a la página de diputados de la Nación vas a ver, por ejemplo, los viajes que realizan los diputados al exterior. Esto fue un pedido nuestro que hicimos hace algunos años y se empezó a publicar esa información, empezás a controlar un poco de temas presupuestarios. Hace poco conseguimos información sobre el 100% de la gente que entró al Congreso de la Nación en los últimos 8 años. Entonces nos entregaron un listado de información, con toda la gente que entró a hacer lobby bueno, lobby malo, que ingresa, que sale del Congreso. Se pueden analizar a partir de eso políticas públicas. Lo mismo logramos con la Casa Rosada, conocer, quién ingresa a la Casa Rosada. No lo logramos con las audiencias de los jueces. Salió una noticia hace poquito tiempo atrás, la semana pasada, que la Corte Suprema nos denegó acceso a con quién tiene audiencias los miembros de la Corte Suprema y los jueces, lo cual creemos que no es bueno. Por eso decía al principio que el Poder Judicial siempre es un poco más reticente a la transparencia. Se van logrando cosas despacito, pero es bastante complejo. Pero con el Congreso tenemos este trabajo de ir exigiéndole, principalmente a través de pedidos de información. Nosotros fuimos de los primeros que logramos entrar al Congreso de la Nación allá a fines de los 90. Antes no se podía entrar a una reunión de comisión. Recuerdo en aquel momento logramos entrar con ayuda del diputado Zamora en ese momento, que dijo, ¿por qué no puede entrar a la sociedad civil a una reunión de comisión? Entramos a las reuniones de comisión, ya es algo público ahora, fuimos los primeros en conseguir las declaraciones juradas de los diputados y los senadores, también mediante un amparo en la justicia. Hoy ya es normal, hoy ya son públicas las declaraciones juradas. Con lo cual yo siempre digo que es ir empujando un poquito los márgenes de la democracia, ¿sí? La democracia comenzó con, podés ir a votar, y nosotros nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? Ya no solo queremos elegir a los diputados, queremos controlarlos un poquito, queremos conocer su patrimonio, queremos no conocerlo por el hecho de conocerlo, sino conocer la evolución de ese patrimonio durante la función pública, y de a poquito se van estirando esos márgenes. ¿Y qué te parece a vos que les falta, no a Poder Ciudadano, sino a la sociedad argentina en general y a la comunidad política, de avanzar en mayor transparencia? ¿Qué es lo que ustedes están buscando hoy de mayor transparencia? Nosotros nos parece que falta mucho todavía, falta mucha objetividad en primer lugar, o intentar criticar a todos por igual, ¿sí? Entonces cuando se le exige a un gobierno que se le exija a otro, principalmente lo que decimos nosotros es exigirle a tus propios representantes, a los que te gustan, ¿sí? Si soy kirchnerista, a los gobiernos kirchneristas; si soy de Cambiemos, al gobierno de Cambiemos; si me gusta tal diputado, exigirle a ese diputado. Me parece que se le exige mucho al que está enfrente y se le exige poco al de mi bando, digamos. Se necesita avanzar mucho en temas de transparencia en las contrataciones públicas. Se ha avanzado un poquito en esa materia, pero todavía falta conocer todo el proceso de compras y contrataciones, conocer que no haya colusión entre las empresas, que no se favorezca a los amigos. Falta mucha transparencia en la justicia, verdaderamente, sobre los procesos, sobre las audiencias, sobre la selección de jueces, sobre la sanción a los jueces. Pero me parece que todos entendemos cómo debe funcionar la República cuando se lo exigimos al que está enfrente. A nosotros nos pasa que durante el kirchnerismo nos acusaban de ser macristas, si querés, y durante el macrismo nos preguntaban qué hicimos durante los 12 años del kirchnerismo. Y es muy difícil trabajar así, y es muy frustrante, porque tenés que estar dando explicaciones de lo que haces todo el tiempo,
Y algo que pasó con el gobierno que se está yendo en estos momentos, y es pensar que los que están gobernando son buenos porque son los míos, ¿no? Entonces, no, nosotros hacemos las cosas bien, entonces no es necesario ser tan transparentes en cierto punto. Y lo vamos a ver seguramente en el futuro gobierno también, de cosas que yo veía hace unos días atrás a un apoderado del Partido Justicialista decir que los intendentes de Cambiemos usaban recursos públicos para financiar sus campañas. Y era verdad, lo hacían, pero los del PJ también lo hacían. Entonces hay que sacarse de alguna forma la camiseta. Nosotros decimos siempre, hicimos una campaña hace un tiempo que era sacate la camiseta, que no te pongan la camiseta, era que el gobierno en el cual trabajás no te ponga la camiseta para ir a militar, etc. La camiseta nos la tenemos que sacar todos, por más que nos guste más. Especialmente en estas cuestiones de transparencia para todos, ¿no? Especialmente en temas institucionales. Claro, porque al final, ¿cuál es el beneficio de toda esta transparencia? Bueno, el beneficio es mucho más grande del que pensamos, ¿sí? El beneficio tiene que ver con que se utilizan recursos públicos finalmente y todo lo que se ha... A ver, hay varias... Claro, tiene varias aristas. Se desvían recursos públicos de algo que podría ser más eficiente a algo que es partidario, ¿no? Por el lado económico es eso, indudablemente. Recursos públicos que se dilapidan en las obras públicas cuando hay... sobreprecios, cuando hay coimas, son más caras. Y contrataciones, ¿sí?, de amigos porque, que no terminan las obras. La coima no la paga el funcionario de su bolsillo ni la empresa. La empresa, si te paga una coima, te va a vender un producto más caro para cobrarse esa coima que terminó pagando, ese sobreprecio que terminó pagando. Pero por el otro lado tenés el de la equidad en la competencia, es un tema mucho más ético. ¿Sí? Si yo utilizo recursos públicos para beneficiar a mi partido político en detrimento del otro, estoy generando una inequidad en la competencia muy grande. No es casualidad que los oficialismos casi siempre ganen en la Argentina. ¿Sí? Si vos ves el mapa de la Argentina, bueno, sacando en este caso provincia de Buenos Aires, que fue raro que lo haya ganado alguien que no sea el PJ en la elección anterior, pero sacando provincia de Buenos Aires y un par de distritos más que no me vienen a la cabeza. Creo que sí, hay Tierra del Fuego y me está faltando un distrito más que perdieron los oficialismos. Los oficialismos suelen ganar y esto no es casualidad. Esto es porque tienen muchísimo dinero para mostrarla. Una parte tiene que ver con la gestión, pero otra parte tiene que ver fuertemente con que tienen muchísimo dinero para mantenerse en el poder. Bueno, hay que distribuir. Lo vimos en algunos casos en municipios en la provincia de Buenos Aires. Hay que fortalecer en esas mesas donde perdimos. Entreguemos un plan social, entreguemos una subvención, avancemos de esta forma. Y eso te da una gran ventaja y te da un dilema ético, pero que principalmente afecta la equidad en la competencia electoral. Pablo, y Poder Ciudadano es la pata en Argentina de Transparencia Internacional. ¿En qué consiste un poquito Transparencia Internacional y cómo estamos los argentinos en esos índices que normalmente arma Transparencia Internacional de corrupción? Transparencia Internacional es una organización global a la cual nosotros tenemos una afiliación de alguna forma. Nadie es jefe, no es como otras organizaciones que nosotros dependemos de ellos o algo por el estilo, sino que nosotros somos el Consejo de Administración de Transparencia Internacional y tiene una secretaría en Berlín, pero somos independientes en nuestro trabajo. Sí presentamos algunos trabajos de ellos, como el famoso índice de percepción de la corrupción, que es un índice discutible en algún punto, porque ¿quién puede medir algo por percepción? Pero bueno, son especialistas en la materia e inversores principalmente, que ubican a los países dentro de una puntuación y eso queda en un ranking. Argentina está muy mal ubicada hace muchísimos años, del puesto 80 para atrás históricamente, pasa del 100 al 85, del 85 al 105, pero no se mueve mucho de ahí. Y Argentina es percibido principalmente por inversores como un país corrupto para hacer negocios. Inversores del resto del mundo. Inversores, ¿no?, del resto del mundo, exactamente. ¿Y cómo nos vemos? Es un índice, toma encuestas de otros organismos. No es que Transparencia Internacional haga el trabajo en sí mismo, sino que junta, para el caso argentino son cerca de 8 o 9 encuestas a nivel global que lo ubican en un puesto verdaderamente muy atrasado. Bien, ¿y los argentinos cómo nos percibimos respecto de la corrupción? Los argentinos es bastante curioso, porque cuando vos le preguntás por su experiencia frente a la corrupción, su experiencia cuando tiene que ir a conseguir un turno en el médico, su experiencia incluso con la policía, que es lo que más se dice que es corrupto, la verdad que la corrupción es muy baja.
¿sí? Cerca del 80% de los argentinos te dice que no tiene una experiencia de que le pidan coimas para ir a acceder a los servicios públicos. Porque verdaderamente los servicios públicos en Argentina están bastante universalizados. Incluso los planes sociales están bastante universalizados. Ya el que accede a una asignación universal es verdaderamente universal. No tenés que ir a conseguirla porque le presentaste un formulario. No tenés trabajo, tenés ciertas características, tenés hijos, bueno, y tenés una asignación universal. Ahora, cuando le preguntan por los políticos es cuando empieza el problema y empiezan a decir que sí, que la Argentina tiene problemas de corrupción, tiene problemas de soborno. Entonces también es bastante discutible cuál es la percepción que tenemos en un país donde no vemos a la corrupción, más allá de muy pequeña corrupción, si te para un policía, si pasaste un semáforo en rojo, algo por el estilo, que tampoco es demasiado alta. Somos un país bastante institucionalizado en ese sentido, pero percibimos a la corrupción y ahí ya entran los medios de comunicación, lo que vos lees, lo que a vos te gusta, a quién votaste, a quién querés votar, y ahí es donde la Argentina indudablemente tiene falencias en materia de corrupción, que son falencias reales, ¿sí? Donde cuando vos empezás a ver las contrataciones públicas, como ves en qué forma se llevan adelante las campañas, en qué forma se hacen negocios con y desde el Estado, donde la corrupción sí afecta verdaderamente a la ciudadanía. Pablo, vos decías en la entrevista que a los políticos y a los miembros de la justicia no les gusta mucho que les requieran información. A nosotros todo lo contrario, nos encantó que hayas venido acá, nos encantó que nos haya transmitido todo este trabajo que hacen en Poder Ciudadano y junto a Transparencia Internacional, y los exhortamos a que sigan haciéndolo. Es un gusto, gracias. Nosotros intentamos aportar verdaderamente un granito de arena en un país muy complejo para trabajar algunos temas. Bueno, toda la región es compleja, lo estamos viendo en toda la región, pero intentamos aportar no es ni más ni menos que nuestra opinión para que se tomen las mejores decisiones en política pública. Gracias, Pablo. No, a ustedes. Qué relevante lo conversado con Carlos Ecci, director ejecutivo de Poder Ciudadano, respecto de la importancia que tiene el acceso a la información pública para que la sociedad pueda controlar y limitar a los poderes del Estado. Queda claro la importancia que tiene también el accionar de todas estas ONG en el acceso a la transparencia y la información pública. Nos encontramos la semana que viene en Por qué crecen los países.